Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi punto de vista. El hombre y la naturaleza. La naturaleza tiene un poder enorme. La naturaleza puede originar destrucción, muerte, desolación, angustia, temor. ¿Y el hombre qué puede hacer frente a las fuerzas desatadas de la naturaleza? Yo creo que no puede hacer mucho. Es decir, esta batalla la tiene perdida ¿quién? La tiene perdida el hombre. Pero hay esta contradicción de siempre. Nosotros vivimos agradecidos por una tierra que nos permite sobrevivir, porque la tierra, si la trabajamos, nos da los frutos, los productos para que esta vida nuestra sea posible. Pero esta tierra también nos puede provocar la muerte. Evidente, los terremotos son la expresión más directa de cómo la tierra se puede convertir en un enemigo imposible de controlar. Pero también pensemos en algo más. ¿Quién no ha disfrutado de la brisa, del aire maravilloso en el campo, de vacaciones por la playa, esas brisas maravillosas? El viento que ayuda también a las naves, el viento también que ha sido testigo de cómo el hombre ha podido surcar los mares, pero también ese aire puede ser muerte. ¿Cuándo puede ser muerte? Bueno, con los huracanes. No tengo que decirlo, y ustedes lo conocen demasiado. El grado de destrozos, el nivel de destrucción de los huracanes. Y también la tierra nos permite beber el agua necesaria para poder subsistir. Pero esa misma agua nos puede provocar la pérdida de la vida. No tengo que agregar más, porque todos conocemos los ríos desbordados, las riadas, las inundaciones, las lluvias son a veces una manera de entender que la naturaleza nos desborda, sale de madre la naturaleza y nos causa también la muerte. Es decir, ahí está el drama que tiene que padecer el ser humano. La naturaleza se desborda con los terremotos, con los huracanes, con las tormentas, con la erupción de volcanes, con las riadas y los tsunamis que han dado cuenta de la fragilidad e impotencia humana frente a la violencia de esa misma naturaleza. Ahora quiero dos ejemplos, ponerles a consideración, solamente dos ejemplos. Uno de hace más o menos 38 años. Por supuesto que sí. Hace 38 años ocurrió una tragedia, la tragedia de Armero, Tolima, arrasado por la furia de la naturaleza que dejó más de 25,000 personas muertas. Increíble. Qué fuerza, qué destrucción tan impactante que causó la naturaleza allá en Colombia. Y hace muy pocos días, la Dana en Valencia ya es el desastre natural más letal de la historia de España. La Dana causó destrozos en las infraestructuras y en las calles de gran parte del territorio nacional, básicamente en Valencia. Por lo tanto, sí, la naturaleza es irracional, incontenible, tiene un poder de destrucción que no tiene límites, que no tiene absolutamente esa batalla, cómo ganarla el hombre. Pero ahora nos detenemos en el hombre, en este ser racional. Pero caramba, el hombre también pierde la razón. Cuando el hombre quiere el poder, cuando se afecta por la ibris del poder,
por sus ambiciones y apetitos ilimitados, el hombre también genera, la historia lo cuenta, grandes desastres. Y el hombre es racional, pero no tengo sino que recurrir a pequeños datos, a pequeños detalles de cómo el hombre genera destrucción y muerte. Por supuesto, ¿con qué? ¿Quién no recuerda el estallido de la bomba atómica? ¿Quién no conoce los depósitos de las armas nucleares en varias partes del mundo? Ahora está más en auge el terrorismo internacional, las páginas dolorosas de la historia que dan cuenta del nazismo y el fascismo, las interminables guerras civiles, incontables guerras civiles. Y esto que parece totalmente imposible de admitir, las tremendas, las dolorosas, las crueles guerras religiosas. Sí, guerras religiosas. ¿Cómo? El hombre racional. Y luego también las dos brutales guerras mundiales. La decisión del hombre es tan importante. Cuando el hombre quiere obliterar la razón, cuando el hombre quiere realmente bloquear su capacidad para pensar, ya el hombre deja de ser racional y origina y da lugar a grandes desastres. No los de la naturaleza, que son irracionales. Son estos desastres creados por el hombre. Estamos a muy pocas horas de las elecciones en los Estados Unidos. Y aquí hay una decisión importante, no solamente para este país, sino para el mundo, para las relaciones internacionales. Estas elecciones son las que van a dilucidar cuál es la suerte del ser humano, cuál es la suerte de la sociedad, dependiendo de los resultados de estas elecciones. Déjeme recordarle que todos sentimos admiración porque en los Estados Unidos se cumplió el primer experimento. ¿Cuál experimento? El experimento de la democracia. Pero también en Estados Unidos se estableció el marco de las relaciones más dolorosas. ¿Por qué? Por la implantación de la esclavitud. Y de ahí quedó en el recorrido de la historia americana esto que se llama la herida racial, el racismo. De ahí surgió esa famosa organización criminal, el Ku Klux Klan. Definitivamente, tenemos que también pensar en la brutalidad policial, en la persecución del que no es blanco. ¿Cómo se llama eso? Supremacismo blanco. Esto no se ha podido, lamentablemente no se ha podido descartar. ¿En dónde? En los Estados Unidos, por supuesto que no. Y en este momento existe en el mundo y en los Estados Unidos un retroceso democrático. ¿Dónde empieza el retroceso democrático? ¡Qué barbaridad! El retroceso democrático comienza en las urnas. Por lo tanto, hay que tener mucho control de qué es lo que ocurrirá en los Estados Unidos con estas votaciones. Son muy, muy importantes. Son importantes porque se quiere exaltar, se quiere alabar, se quiere consagrar la violencia, el culto del odio, el odio al extraño, el odio al inmigrante. Se lo quiere consagrar
con esas expresiones realmente repudiables de hacer más grande América o de volver a América a convertirla en más grande. Claro, más grande el racismo, más grande la violencia, más grande el culto al odio. Ya todos conocemos que Estados Unidos tiene las armas de fuego que superan al número de habitantes. Sí, señor. Este es el país con más armas de fuego que personas. Usted puede conseguir armas de la manera más tranquila, sin ningún tipo de problema. ¿Qué implica esto? El peligro de vivir en un país sometido al racismo, a esa herida racial de los Estados Unidos, que está abierta de par en par, y que ahora en estas elecciones hay alguien que propone aumentar el odio, el desprecio, la indiferencia a la democracia y el odio y desprecio al otro. Esto es lo que absolutamente el ciudadano, el que vive en los Estados Unidos, debe tomar en consideración. Una decisión totalmente convencida, el hombre convencido de que esta es una situación de mucho riesgo para los Estados Unidos y para la paz internacional. No queremos que se produzcan esos momentos de dolor. Si recuerdan cuando a un ciudadano americano, un policía blanco, lo presiona contra el suelo con su rodilla, el cuello de un ciudadano al que acaban de arrestar. ¿Y qué pasó? Que el hombre está tirado sobre el asfalto junto a la acera. Le ruega al policía que le levante la rodilla. No puedo respirar, le dijo. No, terminantemente, la brutalidad policial se impuso y obviamente lo presionó hasta la muerte. ¿Qué es eso? Racismo y brutalidad policial. Hay sectores que todavía están con la idea que el sur tiene que predominar, ese sur que históricamente fue derrotado porque era el sur del esclavismo. ¿Y qué decían? Y hoy piensan igual. Escuchen lo que decían. El negro no es igual al hombre blanco. La esclavitud, la subordinación a la raza superior, es su condición natural. Nuestro gobierno es el primero en la historia del mundo basado en esta gran verdad física, filosófica y moral. ¿Qué es eso? Supremacismo blanco. Eso es lo que está de por medio con estas elecciones. No queda otra cosa, no queda más que ser totalmente racional, porque hay evidentemente ese intento de hacer a América el centro del racismo, del culto al odio. ¿Qué significa esto? ¿A qué nos lleva esto? A lo que se llama, por los entendidos, por los politólogos, en el retroceso democrático. ¿Dónde empieza este retroceso democrático? Horror de horrores, en las urnas. Entonces, de esta forma, es que realmente mueren las democracias. Yo creo que lo racional, que la reflexión, que el amor por la democracia debe ser lo que lleve al hombre americano, al ciudadano americano, a tomar esta decisión tan crucial en las elecciones que están a las puertas. En muy pocas horas estas elecciones van a ser total y absolutamente definitivas para la paz
de los Estados Unidos. Voy a dar a conocer a ustedes dos fragmentos del periodista Joseph Ramoneda. Escuchen esto. La democracia se defiende manteniendo a la extrema derecha, los que quieren cargársela a distancia del poder. Pero las derechas europeas están dejando de poner freno al autoritarismo y apuestan por normalizarla sin reparar en los efectos de unos partidos que operan como disolventes del sistema. Y lo más grave es que en estas derechas se alimentan todos los odios y se alimentan por todos los medios para convertir a la realidad social en una politización del poder judicial. Un problema que crece no solamente en Europa, esto es mi juicio, sino en todas partes del mundo. Gentes que hacen de la transgresión a la ley y de la demonización del otro su manera de estar en el mundo. Se refiere, por supuesto, al caso del señor Trump. Ahora mismo es innegable que la sociedad liberal está siendo amenazada desde la penetración autoritaria de las redes hasta las bravatas del señor Trump. Y repito esto, gentes que hacen de la transgresión de la ley y de la demonización del otro su manera de estar en el mundo. Y la impostura cunde en tiempos de descohesión creciente. Solo una gran movilización por Kamala Harris podría por lo menos aplazar el envite. Es muy importante esta columna del periodista español. Estamos abocados en este momento a una situación en la democracia de vivir en democracia o de terminar con el proceso democrático. Sí, este es un punto de inflexión. No tenemos vuelta de tuerca y todo el mundo lo debe entender de esta manera. Quiero, al concluir este episodio, de mi punto de vista, de dar a entender lo que muchos sostienen. Hay gente latina, gente que son los inmigrantes, que han logrado incluso algunos tener los documentos que los acrediten como ciudadanos americanos. Definitivamente es así. Pero hay un error en este punto de vista. Hay un error en el punto de vista de aquellos que creen que no van a tener ninguna dificultad y que la situación, si gana los que quieren retornar al pasado de la visión del sur, de los confederados, de estos confederados que fueron derrotados por procesos, lamentablemente desde el punto de vista militar, pero que es lo que definió a la sociedad americana. Y yo quiero que recordemos lo que aconteció con aquellos que creían que definitivamente el problema no era con ellos. Ustedes creo que han escuchado esto, pero ¿por qué no repetirlo? Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar. Sí. Yo quiero que ustedes solamente recuerden lo que ocurrió hace muy pocos días en una intervención del señor Donald Trump en el Madison Square Garden en Nueva York. Un diluvio de prejuicios, de insultos, de atropellos, de difamación. ¿A quién? Al otro. Es que realmente eso fue una cosa imperdonable, insólita. Nadie pensó que durante tantas horas
se pudieran haber generado las expresiones de el odio, de el desprecio al otro. Es una cosa de locos la cantidad de lo que constituye esta avanzada del caudillismo, esta expresión más alta de aquellos que quieren realmente causar el mayor daño al sistema democrático americano. Y yo creo que esta es la hora de evitar que tengamos el mismo nivel de lo que ocurre con la furia de la naturaleza, porque la naturaleza es absolutamente irracional. Los que vayan a votar, que piensen, que reflexionen, que no permitan por ninguna circunstancia que se imponga la irracionalidad, el odio, el socavar el sistema democrático, el suponer que Estados Unidos tiene que ser parte de esa órbita del desprecio a la democracia que cunde por Europa, que va de la mano del señor Putin. No es posible que Estados Unidos se convierta en el centro de una operación macabra contra el sistema democrático. Por eso, al cierre de esta audición, qué mejor que recordar estas palabras. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Frase, cita de Martin Luther King. Y yo creo que hoy lo que más debemos de apreciar, lo que más tenemos que determinar es el juicio, es la valoración de un acto, de una votación que debe estar acompañada de la más absoluta racionalidad para que no se impongan los violentos, para que no surjan los corruptos, los deshonestos, los que desprecian la condición humana. Definitivamente, a mí también, como a Martin Luther King y a usted también, le debe preocupar, o lo que más nos debe preocupar es el silencio de los buenos. Que Dios salve a América.